Damas y caballeros, muy buenas noches. Estamos reunidos aquí para un debate muy interesante sobre la eh, bicameralidad. Para inaugurar este conversatorio, dejo al uso de la palabra a don Arturo Landaure. Gracias, doctor Oviedo. Damas y caballeros, muy buenas noches. Como ustedes ya saben, el día de ayer, en horas de la mañana, el Parlamento aprobó con 91 votos a favor la reforma constitucional que da paso al retorno de la bicameralidad. En los días previos, este tema dio lugar a un intenso debate en el cual esbozaron diversas posiciones sobre su posibilidad y la pertinencia técnica y política de esta reforma. Hoy nos encontramos ante un hecho consumado. La bicameralidad está de vuelta. Los parlamentarios de este Congreso decidieron por 91 votos a favor, 31 en contra y una abstención que nuestra patria afrontará su propio futuro el 2026 con esta organización congresal. Sin embargo, del debate anterior, tanto fuera como dentro del Parlamento, han quedado no solo dudas, sino que se han despertado un interés especial sobre cuáles son los hechos que se desencadenarían como consecuencia de las nuevas disposiciones constitucionales. Así pues, la convocatoria de este conversatorio reviste particulares matices. Por ello adquiere relevancia la participación de nuestros invitados, los doctores Karen Kraft, Carlos Urtiaga, Rafael Cantone y Guillermo Aro, todos ellos con experiencia de trabajo en el Parlamento y con un genuino interés en los asuntos constitucionales. Soy Arturo Landaure González, gerente general de Oviedo y Landaure Consultores SAC, y le doy la más cordial bienvenida a este conversatorio. Adelante, doctor Oviedo. Muchas gracias, don Arturo. Eh, Miren, eh, para el desarrollo de este conversatorio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Lo primero es expresar las disculpas del doctor Carlos Urteaga porque sucede que un pariente cercano ha fallecido. Entonces, ante esta circunstancia ya me escribió y me dijo, no, me es imposible asistir. Y claro, es totalmente comprensible. Eh, lo otro es lo siguiente. Yo voy a hacer una pequeña introducción de unos 10 minutos sobre asuntos relacionados con el tema que nos convoca y después cada uno de los expositores tendrá 15 minutos que pueden, por supuesto, ampliarse, ¿no? Con buen criterio. Después de las intervenciones de los panelistas, eh, vamos a pasar a una rueda de preguntas, ¿no? Y después, y posterior a eso, se terminará este conversatorio con las conclusiones o comentarios finales de los expositores, ¿no? Muy bien. Entonces, en lo que atañe a mí, tengo que decir lo siguiente, ¿no? Eh, si bien don Arturo ha expresado de que el Parlamento bicameral ya está, digamos, es un hecho en el sentido de que ha sido aprobada la norma constitucional que lo habilita, ¿no? Eh, claro, hay muchos aspectos que han quedado en el tintero como parte de la discusión. Esto también lo ha dicho don Arturo. Yo solamente voy a leer un elenco de 19 preguntas que me quedan en el tintero de una lectura del texto que parece final, porque hasta ahora no tengo acceso al texto final, ¿no? Pero que debe haber sufrido muy pocas modificaciones, ¿no? Y voy a leer esas preguntas que me parece que quedan todavía por resolverse, pero no estoy leyéndolas, no las he planteado las preguntas con un sentido crítico de oposición, porque hay que viabilizar, sino lo que estoy planteando con estas preguntas es un ánimo de reflexión sobre lo que se nos viene, ¿no? Sobre lo que se nos viene. Hay algunas dificultades en el texto. Yo he manifestado y me reafirmo que esta es una reforma constitucional un poco superficial. Los argumentos de la señora presidenta, tanto ayer en el Pleno del Congreso como hoy día en radioprogramas, son realmente pobres. Mi buen amigo César Alvarado diría que son banales,
¿no? Pero, y en general el debate ha sido un poco cerrado, ¿no? Circunscrito al ámbito académico y político, ¿no? Entonces, hay algunos aspectos que todavía quedan, que yo creo que deberían trabajarse a pesar de que el texto ya está aprobado, ¿no? Y las preguntas son las siguientes. La primera es, ¿por qué solo el Senado debe aprobar tratados o aprobar la denuncia de tratados? ¿No? No voy a fundamentar la pregunta porque si no me paso media hora, no voy a leer nada. Ante la disolución del Congreso, ¿por qué permanece el Senado y no la Comisión Permanente? ¿No? La tercera pregunta es, ¿la Comisión Permanente funciona solo en el receso parlamentario? Porque así lo dice la norma, ¿no? ¿Por qué pueden postular al Congreso también los congresistas, aunque sean menores de edad? ¿No es cierto? ¿Por qué el candidato a la presidencia de la República y a las vicepresidencias puede postular también al Senado o a la Cámara de Diputados? ¿Por qué se le ha dado esa atribución? ¿Quién sanciona a consecuencia de investigación sobre asuntos de interés público? ¿Solo diputados? ¿No? ¿Qué órgano formaliza haber lugar a formación de causa en caso de acusación constitucional? ¿El Senado solamente? ¿Por qué se debe dar cuenta al Senado de los decretos legislativos si la delegación de facultades legislativas es una atribución del Congreso? ¿Por qué los diputados no pueden hacer cuestión de Estado sobre una modificación o envío al archivo de una iniciativa aprobada por ellos? ¿Por qué los senadores no tienen derecho a iniciativa legislativa? ¿La observación presidencial solo se tramita ante el Congreso o solamente ante el Senado? ¿Puede el Parlamento dejar sin efecto un decreto supremo? ¿Por qué solo se informa al Congreso del nombramiento de embajadores? ¿No debería este ratificar ese nombramiento? ¿Y por qué solo de los embajadores y no de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas y el director de la Policía Nacional? ¿Por qué se da cuenta de los decretos de urgencia solo ante el Senado? Las consecuencias de una interpelación son solo un asunto de la Cámara de Diputados. Solamente es asunto de la Cámara de Diputados la censura de un ministro. La cuestión de confianza solo alcanza al presidente del Consejo de Ministros y a los ministros, y es un caso distinto el de la presentación del nuevo gabinete, porque se dice que el nuevo gabinete, ¿no es cierto?, no plantea cuestiones de confianza, ¿no? Entonces las otras cuestiones de confianza son solamente de los ministros o del presidente del Consejo de Ministros a nombre de todo el gabinete. ¿Por qué se da un régimen de excepción solo ante el Senado y solamente es atribución de este prorrogarlo? Me refiero a los regímenes de excepción, ¿no? Los regímenes de excepción, ¿no? ¿Por qué solamente el Senado? ¿No? ¿Y por qué solo el Senado puede nombrar o remover a altos funcionarios de organismos constitucionales autónomos? ¿No? Porque está el tema de la acusación constitucional en diputados. Bueno, estas son las preguntas que yo me he hecho después de leer el texto presuntamente final, ¿no? Este, porque y me ha revelado lo siguiente, lo digo con brevedad. La señora presidenta de la Comisión de Constitución, la señora Moyano, dijo ayer que se trataba de una bicameralidad asimétrica. No entiendo. Y no la entiendo porque esa bicameralidad asimétrica
ha sido explicada por ella diciendo de que los órganos del Congreso, la Cámara de Diputados y el Senado tienen funciones distintas. Hay que ser Colón para descubrir América, ¿no? Claro que si hay dos cámaras distintas, tiene que tener funciones distintas, pues. Eso es obvio. Que a eso ella lo llama simétrico, bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Y en segundo lugar, ha dicho que la asimetría viene por el hecho de que el Senado, ¿no es cierto?, sin capacidad de réplica, ¿no es cierto?, toma una decisión sobre lo que ha aprobado diputado. Eso no se llama bicameralismo. Eso es algo así como un burocratismo perfecto, según distancia. Bueno, sobre esas bases es que yo he planteado estas preguntas y lo dejo ahí. Y me permito empezar las disertaciones, ¿no es cierto?, con la participación de la doctora Karen Kraft. A ver, yo había pensado empezar después, por eso no iba a hablar mucho, digamos, a profundidad, porque estoy segura que Guillermo y Rafael saben muchísimo más que yo. No, pero si quieres lo postergamos tu intervención, no hay ningún problema. Sí, mejor, porque ellos pueden dar mejor que yo un marco constitucional, jurídico, y yo quería más bien centrarme en un tema un poco más político, así que de pronto Con, eso sería mejor. con mucho gusto, con mucho gusto. Lo Guillermo, lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente buenas noches y gracias por la invitación a participar de este conversatorio sobre el tema de la bicameralidad. Bueno, interesante las preguntas que te ha formulado, Pepito, eh, en torno a, luego de la lectura del presunto texto final aprobado, Y ¿no? sí, Es correcto. Me gustaría contestar algunas, no, lamentablemente no tomé nota de todas, son varias, sí. pero Yo te las paso ahorita excelente, por el gracias. interno. Gracias. Gracias, Karen, eres muy amable. Pero, a ver, comencemos con lo que tú mencionabas respecto al uso del término asimétrico por la congresista Marta Moyano. El término asimétrico es una expresión, un concepto que se manejó, pero para el formato americano, que es distinto, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos realmente nosotros? Tenemos una bicameralidad imperfecta, que así se conoce en el ámbito del derecho romano, el derecho constitucional derivado del derecho romano. ¿Por qué imperfecta? Porque ninguna de las dos cámaras tiene preeminencia respecto de la otra, sino que tienen funciones distintas. Y como tú bien lo mencionabas, Pepito, eso es por lógica, se deduce, ¿no? Para eso, sino para qué sentido tendría crear dos cámaras, ¿no? Entonces, voy a aproximarme con algunas consideraciones que para mí como 10 puntos que podrían explicar un poco de lo que estamos hablando. De manera breve para dejar espacio al debate, que es lo que realmente nos interesa también. Bueno, inicialmente decir que estamos volviendo al sistema bicameral después de 32 años. Como todos recordaremos, derivado del autogolpe del 5 de abril del año 1992, se suprimió el sistema bicameral, ¿no? De aquella fecha a la actualidad han pasado 32 años. Cabe recordar también, y lo estaba reflexionando, que tampoco tuvimos sistema bicameral entre octubre del 1968 y 1978, con el Velascato, ¿no? El gobierno militar, que, bueno, derroca al presidente Belaúnde, ¿no? Cuando había bicameralidad. Entonces, a manera de historia, recordar un poco estos hechos, ¿no? A ver, eh, cuando después del golpe, autogolpe del 5 de abril, se convocan elecciones y se elige el conocido Congreso Constituyente Democrático, ¿no? El Congreso Constituyente Democrático que cumple doble función. La función constituyente porque
se encargó de elaborar la Constitución de 1993 y también la función constituida, que es la que cumple el Parlamento actual, con el desarrollo de las tres funciones principales, la legislativa, la fiscalizadora y la de representación, ¿no? Entonces, ese es el marco dentro del cual se va a producir este cambio del sistema parlamentario a la bicameralidad. Estamos hablando de que hay una modificación, si mal no recuerdo, de 50 artículos a la Constitución actual, ¿no? Lo que es bastante, y por eso yo percibo que muchas de las preguntas que tú te formulas, Pepe, derivan de eso, de que no ha habido una buena concordancia, no ha habido un estudio más profundo. Ha sido en muchos casos una cosa muy ligera. Se han modificado algunos artículos sin pensar en la correlación y concordancia que tenía respecto de otros. O sea, ahí había unas falencias, eso sí lo he advertido, ¿no? Entonces, parte de lo que tú planteas, de los cuestionamientos que tú haces y de las preguntas que te formulas, derivan de ello. Bien, entonces, tenemos un nuevo sistema, ¿no?, de representación política. Como bien decía Arturo, en esta oportunidad se ha aprobado en segunda votación con 91 Ya, votos el, sí, el hermano. retorno a la bicameralidad. Cambien el equipo, cambien el equipo. A ver. Hay un micrófono abierto. Mientras se separe, compadre, no hay problema. Hay un tema, ¿no? Uno de los temas que te planteaba, que yo Se voy separe, rescatando hermano, no hay problema. de lo que estamos. Perdón, Guillermo, perdón. Sí. José Francisco, ¿podrías apagar tu micro, por favor? Gracias. No. Puedes seguir, Guillermo, sí. Bueno, la primera cuestión básica es señalar que el Perú tiene un nuevo modelo parlamentario, ¿no? Ha retornado al sistema bicameral con dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Otra pregunta que me han hecho también es ¿desde cuándo va a comenzar a operar el sistema bicameral? ¿No? Y bueno, esto va a comenzar a operar a partir de las elecciones generales que se produzcan para el año 2026. Otra pregunta que también me hacían, ¿no? ¿Y cuánto tiempo va a durar el periodo? Bueno, el periodo parlamentario va a ser igual de 5 años, ¿no? Así está establecido. ¿Cuál va a ser el número Ese es un tema que también me gustaría debatir. ¿Cuál es el número de congresistas? Vale decir, ¿cuántos diputados van a haber y cuántos senadores van a haber? Se habla de 60 senadores y de 130 diputados, como mínimo, que pudieran ser más, ¿no? Que pudieran ser más dependiendo de determinadas condiciones que los propios parlamentarios definirían y que se materializaría a través de una ley orgánica. Así se dice. Entonces, aquí hay un tema para mí, bien delicado, ¿no? Porque si nos vamos al sistema imperfecto del que hablaba inicialmente, y entre comillas, la asimetría de la que habla la señora Moyano, si estamos hablando de que puede modificarse el número de senadores y el número de diputados, podemos hablar de que el Senado, por la modalidad de elección, puede dejar de ser 60 y pasar a ser 100. Y afecta la imperfección, porque acerca demasiado el número de senadores al de diputados, que es precisamente lo que no se quiere. Si no, no tendría sentido el sistema bicameral. Y muchas de las funciones que desarrolla cada cámara, ¿no?, se verían afectadas y se generaría una confusión y una superposición o sobreposición, ¿no?, de las mismas, funcional. Bien, seguimos con algunas consideraciones adicionales. Acá hay un tema interesante que es el motivo de debate, ¿no? ¿Cuáles son los requisitos, grosso modo, cuáles son los requisitos para ser senador?
¿no? Bueno, pero en el nacimiento, correcto. 45 años, tener 45 años al momento de la postulación o haber sido congresista o diputado. El otro tema que tocaba Pepito, los candidatos a la presidencia o vicepresidencia a la República pueden ser simultáneamente candidatos a senadores o diputados. Y también se establece que pueden ser reelegidos de manera inmediata en el mismo cargo, sin ninguna. Acá hay dos aspectos. El primero es la famosa reelección inmediata que tanto se ha cuestionado y que muchos dicen que ha ido de contrabando con el tema de la bicameralidad, ¿no? Bueno, mucho hay que opinar sobre el particular, hay posiciones sobre el mismo. La señora Moyano, para mí, de una manera muy débil, defiende esta propuesta de reforma constitucional señalando de que para el caso de los congresistas y para el caso de diputados, ¿no? O que han ejercido cargo de diputados, no hay requisito de la edad porque supuestamente han adquirido experiencia, ¿no? Ese es el argumento. Para mí, lo que se está generando es una distorsión, de un lado, de lo que es la función parlamentaria, el cargo de congresista, el cargo de parlamentario, específicamente diputado o senador. Se está distorsionando, ¿no? Se está estableciendo un criterio diferenciador en favor de un grupo que es muy reducido, porque estamos hablando fundamentalmente de los que van a cesar en el 2026 de este Congreso y algunos otros que van a venir de parlamentos anteriores, de periodos anteriores, ¿no? En detrimento de los ciudadanos en general que quieren postular y a los cuales se les exige 45 años. Si nosotros nos retrotraemos a la Constitución del 79, para ser senador se requería 35 años y para ser diputado 25 años. Entonces, yo no sé de dónde aparecen los 45 años. Ya me genera suspicacia. Me genera suspicacia porque puedo entender que se quiere favorecer a un sector, a un grupo reducido respecto de un grupo mayoritario, que son todos aquellos ciudadanos que quieran postular a este cargo, ¿no? A un cargo de senador, a diputado. Ahora, respecto a la pregunta que tú también te hacías sobre la posibilidad de que los candidatos de la plancha presidencial a la presidencia y vicepresidencia de la República puedan ser simultáneamente candidatos a senadores o diputados, eso ya estaba establecido en la Constitución del 79. Había tal cual, podían hacerlo. También estaba establecido lo de la reelección, ¿no? Inmediata, no había ningún problema sobre el particular. Eso respecto al caso de los senadores. Para el caso de los diputados, la cosa es más corta, más reducida en cuanto a requisitos. 25 años al momento de la postulación. Y aquí sí he recibido, me llamaron de una radio en Ica que insistían en por qué le han puesto una edad tan baja. Pero más allá de eso, ¿por qué no les exigían un nivel académico, algunos requisitos adicionales que puedan asegurar en alguna medida que estos representantes electos como diputados, ¿no? Están preparados para el ejercicio de tan importante cargo, ¿no? Entonces, preguntan, ¿puede ser una persona que no tiene formación o que tiene solamente estudios primarios o secundarios, que no tiene estudios superiores, un diputado? Para tener las mismas experiencias que venimos teniendo de los últimos, particularmente de manera más sentida, 10 años, los últimos periodos. Entonces, hay un reclamo porque se exija requisitos mayores para ser congresistas en general y particularmente para ser diputados. Entonces, ahí hay un tema también que no se ha querido debatir más, porque sí estuvo dentro de los temas que se han debatido y los que se ha opinado, pero lo dejaron ahí.
Lo dejaron ahí, no quisieron seguir profundizando en el debate. Y bueno, otro tema también que pueden ser reelectos, ¿no? Una pregunta que también surge. ¿Quién va a presidir el Congreso? ¿Quién va a presidir el Congreso? ¿Cómo va a ser y cómo se va a ejercer la presidencia? Bueno, la presidencia del Congreso, como sucedía también bajo la Constitución del 79, cuando había anterior bicameralidad, va a ser alterna. En una sesión va a ser el presidente del Senado y en la siguiente sesión el presidente de la Cámara de Diputados. O sea, no hay ninguna, digamos, complejidad en el asunto, ¿no? Ahora, vamos a las funciones de los diputados. Y las voy a mencionar porque vale la pena referirlas. Formular iniciativas legislativas y de reforma constitucional. Estamos hablando de diputados. Iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Pedir informes a los ministros, a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Formular mociones de interpelación, censura a ministros y conformar comisiones de investigación. Las funciones de los senadores, de otro lado, son realizar el control de actos normativos del Poder Ejecutivo y la declaración de régimen de excepción. Elegir al defensor del pueblo, al Contralor General de la República, a los miembros del Tribunal Constitucional, entre otros. Elegir o designar a los 3 directores del Banco Central de Reserva que le corresponde al Parlamento de los 7 y adicionalmente ratificar la designación del presidente de dicho organismo constitucional. Ratificar la Superintendencia de Banca y Seguros, autorizar al presidente a salir del país y otorgar consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al país. ¿Qué podemos deducir haciendo un comparativo entre las funciones de los diputados y de los senadores? Fundamental, algo de primera lectura, de primera visión, que la Cámara de Diputados va a cumplir una función legislativa y fiscalizadora, de control, y que el Senado va a cumplir una función revisora, ¿no? Y de elección de altos funcionarios de rango constitucional. Hay una diferenciación funcional entre los senadores y los diputados. Hay mucho que conversar sobre el particular. Y tú, Pepe, has mencionado algunas preguntas que te han surgido de la lectura del texto. Algunas de ellas sobre este particular. Finalmente, una preocupación general es ¿cuánto va a costar? ¿No? Estamos hablando de 2 cámaras, ya no estamos hablando de 130 congresistas, que ya de por sí es una carga pesada económica para el presupuesto, para el erario nacional. Estamos hablando de 190 parlamentarios, en principio, que pueden ser más, como hemos visto, ¿no? Entonces, eso va a costar casi el doble. En sueldos, en asesores, en oficinas, en logística, en todo lo que nosotros sabemos que ello implica. Y para eso, en el propio texto de reforma se establece que el nuevo Congreso bicameral se financiará con cargo al presupuesto del propio Parlamento sin que sobrepase el 0,6% de los recursos del presupuesto general de la República. Le está, por lo menos a nivel normativo, poniendo un parámetro, ¿no?, en cuanto al gasto que puede generar el Parlamento. No más del 0,6% del monto total del presupuesto nacional de la República aprobado para el año correspondiente. Eso no ha habido anteriormente, no estaba en la Constitución del 79, ni en las anteriores mucho menos. No se habla, siempre se decía que el Parlamento es autónomo económicamente, etcétera, etcétera. Aquí se está estableciendo un parámetro. Una novedad interesante a analizar.
Yo creo que con estos temas me quiero quedar en este momento porque tengo algunas consideraciones finales y también quisiera responder algunas de las preguntas que Pepito formuló, pero cedo ya el uso de la palabra al siguiente expositor para continuar con el desarrollo del conversatorio. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, Guillermo. Nos quedamos con Rafael Cantoni entonces. ¿Qué tal, Pepe? Bueno, quiero comenzar por la última parte. Bueno, hoy me he levantado optimista y yo estaba convencido que el día de hoy iban a caer palos, ¿no? A la bicameralidad, así que pretendía hablar de la bicameralidad en abstracto, ¿no? Justamente algo de lo que extrañaba Karen hace un momento, ¿no? Fundamentos constitucionales, teóricos. Ujú. Eh, pero como hoy estoy positivo, ¿no? Y hoy estoy optimista, yo he sentido una atmósfera como que estamos hablando del compañero que nos cae mal, ¿no? Cuando hablamos del Congreso, cuando hablamos de la bicameralidad, ya no sienta mal, ya no sienta mal que se va a aumentar el número, ya no sienta mal y con sospecha vemos todos los cambios que en un inicio con algo hay que comenzar. Entonces tenemos muchas preguntas, muchas incertidumbres, pero con algo se comienza, ¿no? Yo quiero tener ese matiz positivo como derrotero. Y también hoy me levanté en la mañana y cuando abro el diario Gestión, revisé que una noticia que iba a cambiar la perspectiva del país, Moody, ya estaba estudiando ponernos en No se lo categoría puede poner estable, acá. ¿no? En categoría estable. Y me pareció una buena noticia, ¿no? Después de tantas críticas eh, al Parlamento en general, ¿no? Que tienen su sustento en el día a día. Y debo decir también que me esperaba todo esto porque ya partimos de un referéndum desaprobatorio en diciembre de 2018, en el cual efectivamente, pues, ha habido una consulta y esta consulta ha tenido un resultado negativo, ¿no? Pensando como que esa consulta tiene un carácter absoluto, ¿no? Y que la voluntad popular tampoco se mueve, que no es así. Y comenzaría mi reflexión con la última pregunta que hizo Guillermo, muy bien planteada. ¿Cuánto costaría? Yo estoy seguro que va a costar mucho menos que lo que cuesta los errores de un parlamento unicameral y febril, porque estamos apuntando a desarrollar otro tipo de núcleo de decisiones, otro tipo de relaciones eh, interorgánicas, porque acá lo que se va a desarrollar es un control dentro del mismo Parlamento y vamos a generar una serie de incentivos que a mi modo de ver son positivos. Así pongamos a Perico de senador y pongamos a Juanito en diputados. Creo que esa, esa doble escala que va a haber en adelante, en la que haya una cámara que revise lo que hace otra, va a mejorar el trabajo necesariamente. Eso en la óptica positiva que tengo el día de hoy, ¿no? Que me levanto optimista, ¿no? Y bueno, y también hay que darse cuenta que esta bicameralidad no es un capricho, no es un capricho porque ha habido más de 30 proyectos de ley. Desde ese lejano 2018 ha habido más de 30 proyectos de ley pretendiendo reinstaurar la bicameralidad. Y hace poco, bueno, hace un par de días vi un evento del CIES en el cual intervino Milagros Campos y tuve la oportunidad también de escuchar a Martín Tanac, ¿no? Y en el que decía que, de acuerdo a Ipsos, el 86%
de la ciudadanía pensaba que la crisis política en general que se ha levantado estos últimos días afectaba particularmente su vida. Entonces, no va a dejar de haber crisis política, pero creo que se van a generar incentivos para que se resuelvan de maneras diferentes todo lo que suceda, ¿no? En adelante, la forma de enfocar. Y justamente José también se quejaba, porque lo sentí en sentido de queja, no hay suficiente información. Justamente cuando hay una segunda cámara, ¿no es cierto? Se abre de otra manera el debate público y el debate dentro de las mismas cámaras, ¿no? La información fluye de una manera completamente diferente. Acá conocemos ya nuestro parlamento unicameral, cómo funciona, ¿no? Sabemos el trabajo de las comisiones, ¿no? La oficialía, la junta de portavoces, más o menos tenemos una idea de eso. Y efectivamente los flujos informativos no son ideales porque el sistema es críptico también. No es que todos los ciudadanos se levantan por la mañana y dicen, a ver, ¿qué cosa ha hecho mi parlamento? Y Mm, entra a internet y se pone a ver y descargar, ay, mira qué bonito, mira qué interesante esto. No, recibimos lo que en la ciencia política se llama el shortcut, ¿no? El atajo, que es lo que los medios han rebotado interesadamente o con algún grupo económico atrás. Y me gustó bastante escuchar a Martín Tanaka cuando señaló en este evento del CIES hace un par de días que iba a tener un efecto positivo esta bicameralidad y este sistema, ¿no? Que se va a implementar de la manera que se implemente. Yo estoy seguro que falta mucho pan por rebanar, evidentemente, pero tiene que haber un primer paso. Y efectivamente, lo más importante, las cosas más importantes va a ser cómo el sistema electoral se plantee, ¿no es cierto? Y cómo se elija a los congresistas, sean senadores y diputados. Y me parece positivo también, hablando de cosas positivas, sigo con la positividad, de la eliminación de la cuestión de confianza, porque resultaba ya un ritualismo que era un automatismo. Me refiero a la cuestión de confianza obligatoria. Evidentemente no es propia de un sistema presidencialista, más sí el presidencialismo peruano, ¿no? Que tiene estos matices que traen más sobresalto que beneficio o más sobresalto que control político real. Lo que sí me preocupa, y es una situación que me preocupa bastante ya de hace un par de años, es esta cuestión de confianza, cómo se ha modificado por parte del Parlamento, que la ha vaciado de contenido. Y ahora solamente, de acuerdo a la ley 31315, creo que es el número, solamente se puede plantear cuestiones de confianza de determinadas cuestiones que se han encerrado dentro de esta norma, ¿no? Por lo que prácticamente se elimina la cuestión de confianza en el sistema constitucional. Yo recuerdo palabras de profesores de Derecho Constitucional que enseñaron en la universidad, sostener que se podía hacer cuestión de confianza de cualquier cosa. Y cuando, a partir de esta nueva ley que delimitó la cuestión de confianza, realmente, a mi modo de ver, se le vació de contenido. Quería hacer hincapié en evidencias que he encontrado, eh, teóricas, de estudiosos, ¿no? Que los congresos bicamerales definitivamente funcionan mejor que los unicamerales, que los parlamentos unicamerales o febriles, como yo les llamo, porque no tienen atemperamiento alguno. Si recordamos lo que había dicho Montesquieu en El espíritu de las leyes, justamente era la función del Senado
atemperar las fiebres del pueblo, ¿no? Que era muy febril y muy reactivo. Justamente el Senado servía para poner un poco de paños fríos y dar un poco de tranquilidad. Otra evidencia que he encontrado es que el bicameralismo, sea como sea, lo ataquemos como lo querramos atacar, va a permitir que las normas sean promulgadas por grupos que representan a una mayor parte de la población. Y ante la pregunta de cuánto cuesta, seguramente va a aparecer, si sumamos y multiplicamos, que cuesta más. Pero las malas normas, creo yo que le cuestan muchísimo más al país. Y, y estas crisis que hay dentro del Parlamento también yo creo que les pasa una factura que no tiene facilidad de cuantificarse. Y yo creo que lo que ha elegido el Congreso, más o menos, sumas y restas, es un sistema bicameral mixto. No me gusta hablar de imperfecto, aunque algunos con la desafección que tienen por el Congreso, pues le quieren poner un apellido feo. Yo lo llamo mixto, donde la Cámara Superior tiene un poder de veto, pero no tiene iniciativa legislativa. Así se llama en la teoría. ¿Y cuál es el efecto que produce este tipo de receta de bicameralismo mixto? Pues reducir la producción legislativa, efectivamente. No estamos pretendiendo aumentar el número de leyes, ni que se necesitara tamaña cosa. Entonces se va a reducir la producción legislativa, pero las normas que se promulguen van a tener un mayor consenso político. Y también el flujo informativo va a ser mucho más rico, no solamente por el intercambio que va a haber entre ambas cámaras, ¿no? Sino también los medios van a tener mayores posibilidades de replicar lo que está sucediendo en cada una de las cámaras con sus mismos procesos que van a tener que delimitarse reglamentariamente, ¿no? Hay que recordar que cuáles eran las opciones que teníamos en lugar del bicameral mixto o el imperfecto, ese mal apellido que le quieren poner. Yo creo que un bicameralismo fuerte no estábamos preparados para ello. Una Cámara Superior que tuviera los mismos poderes o casi los mismos poderes, yo creo que iba a traer más caos que otra cosa. Y tampoco un bicameralismo débil. El bicameralismo débil es una Cámara de senadores que prácticamente tiene una función como el Consejo de Ancianos, ¿no es cierto? Hablando de Roma, de Grecia, ¿no? Ese bicameralismo débil tampoco nos iba a servir. Así que creo que el bicameralismo mixto es una buena respuesta a este reingreso que tenemos al sistema eh, congresal bicameral. Y bueno, voy a seguir hablando de las bondades del bicameralismo en general, pero me lo voy a guardar para después de los palos que seguramente me van a caer de parte de Karen y de Guillermo, que ya apuntó y está listo a recibir Yo también. todos los golpes y tratar de bloquearlos de la mejor manera Pues posible, yo creo que por ahí fue el problema. no salir magullado. Así que, José, te devuelvo un poco el poder por este momento. ¿Te parece que voy a hablar? Gracias. Y además vive cerca a mí. Claro, 10, 15 allá bien Chacarí, igual que yo, por ahí. Un poquito más está, Hay un abajo. micrófono abierto Ya, del señor lo he Mufarech. visto varias veces, pero estoy con el micrófono cerrado, ¿no? ayer que no entraste, marico. Ayer escuché un poco. ¿Sí? Que estaba con Miguel Ah, Mufarech. Escuché a través de ¿No me escuchan bien? ya. ¿Me Hay un escuchan bien? micrófono No. abierto. Sí, me Yo le, contó yo le algunas voy a cosas. avisar. El que Yo le voy a escuché avisar. también fue... ¿Qué hablan? ¿Pero me están escuchando bien o no? El regional... Me mató. Sí, ¿Me se te escuchan? escucha, pero hay un señor que tiene el micrófono abierto, Pepe.
Ah, sí, 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 sí. Hay La un verdad que micrófono abierto, Pepito. Sí. no logro ubicarlo, no logro ubicarlo. O sea, no puedo ubicarlo. De repente, Ya lo Ya lo cerró, ya lo cerró, cerró. ya lo Ya cerró. fue ubicado. sí, lo que acaba de hacer Rafael Cantoni, ¿no es cierto? Es la parte inicial de un discurso, ¿no? Retórico en el sentido más clásico del término. O sea, le ha lanzado loas primero, ¿no es cierto? Para esperar después los palos y ver cómo los responde, Darle el palo. ¿no? Sí, bueno, esa es una técnica muy antigua, ¿no? Es una técnica muy antigua y muy eficaz, además, dicho sea. Lo que pasa es que me ha sorprendido que vea tanta belleza en esta reforma bicameral. Ha recobrado su espíritu artístico. Ya me está preocupando, ya voy a tratar de no amanecer tan positivo, ¿no? Se ha levantado Como, optimista, pues hay que... como Rafa. Está bien, no, pero está bien, o sea, está bien. Díganos, Karen, ¿cómo A andamos? ver, a ver, saludo el optimismo de Rafael. Sin embargo, coincido con ustedes, contigo y con Pepe, en que la verdad el debate, tanto en la primera votación como en la segunda, han sido debates muy, muy, muy pobres. Realmente, habiendo tanto que decir después de 32 años de regreso a la bicameralidad, había mucho que hacer, había mucho por reformar y creo que se ha perdido una oportunidad de oro para hacer algunas reformas, digamos, estructurales que nos permitieran tener una cosa más sólida, ¿no? Y más, realmente más potente, de la que yo siento que vamos a tener sin tanto optimismo como el de Rafael. Planteo algunas cosas antes de entrar al tema político que creo que también es bien importante. Em, por ejemplo, esta cosa que a mí me preocupa un poco, ¿no? Si tenemos 130 representantes que, valga la redundancia, representan a cada una de las regiones, tener ahora nuevamente a 26 de los 60 senadores que representen también una región, me parece hasta bizantino, ¿no? O sea, digamos, no le encuentro mucho el sentido a esto cuando en realidad de lo que se trata es que esta Cámara, este grupo de personas que, digamos, deberían, por lo menos por la edad, entenderse que van a ser más reflexivos, que van a pensar en el todo en vez de en la partecita, como lamentablemente ocurre con nuestros congresistas de los últimos 30 años, que ven el árbol y no el bosque, cosa que no debería ser, porque si bien recordemos todos, son elegidos por un espacio geográfico, representan a la nación, y esto a mí me mortificaba mucho, y seguramente los que trabajaron en el Congreso alguna vez conmigo coinciden en que era una locura cuando el congresista quería salir de su lugar de representación y no podía hacerlo salvo en semana de representación y no en otro momento, porque si no, no se le pagaban los viáticos a los asesores, etcétera. O sea, este criterio de solamente representar a la zona por la que han sido elegidos podría ser interesante o importante si es que hubieran circunscripciones territoriales más pequeñas en donde el ciudadano puede directamente demandar de su representante alguna u otra cosa que no ocurre en el Perú y habiendo tan poquitos representantes para 32 millones de peruanos, esto es una locura, ¿no? Entonces ahora sumar a 26 personas más que representen a una región es nuevamente perder de vista el todo y volver a pensar en el árbol, ¿no? Esto es, digamos, una de las primeras reflexiones que yo quiero hacer en torno a a esta ya ley y a este cambio significativo y trascendental para el Perú, ¿no? Ahora, también quisiera hablar sobre cuál es el criterio para el número, ¿no? O sea, teniendo nuevamente 32 millones de peruanos y una subrepresentación de 130 congresistas que no llegan, pero a representar a nada de los 32 millones de peruanos que somos, ¿cuál fue el criterio para decidir que fueran 60? Entiendo lo que dice Guillermo, ¿no? O sea, no acercar al número de representantes, diputados, porque esto podría generar alguna complicación, pero la verdad también me parece un número absolutamente arbitrario que seguramente, digamos, dada la calidad de nuestros representantes, no debe tener mayor argumentación ni mayor fundamento
para haber determinado esto, salvo que era el mismo número anterior, etcétera, ¿no? Eso es, digamos, dos preguntas adicionales que yo quería sumar a las tuyas, Pepe, y llamar la atención sobre algo, ¿no? O sea, se ha dicho mucho, coincido también, porque son preguntas que me hacen a mí misma todo el tiempo y yo siempre regreso a lo que me enseñaron a mí cuando aprendía de estas cosas de política y de representación. Me decían, los congresistas deberían tener cierta calidad o cierta educación o ciertos pergaminos para llegar a ser congresistas, ¿no? Y lo que a mí me enseñaron es que lamentablemente, y lo pongo entre comillas, el lamentable, el Perú es una mixtura, ¿no? El Perú tiene de inga y tiene de mandinga, el Perú tiene de todo, y esto significa entonces que todos tienen que verse representados en un parlamento, no necesariamente las personas ilustradas, sino también las personas que no lo son y que se pueden no sentir representados por alguien con demasiados pergaminos, pero que de pronto no conoce su realidad. Y por lo tanto, la democracia representativa justamente es eso, es que cualquier persona, y voy a decirlo también entre comillas, cualquier ciudadano de a pie pueda votar por alguien en el que se vea reflejado, no necesariamente con estos cartones y pergaminos de los que hablamos, ¿no? Y entonces poner el requisito de edad y de ciudadanía, digamos, termina siendo lo más democrático, aun cuando, lamentablemente, sobre todo en estos últimos años, se ha comprobado que esto a veces nos complica más que lo que nos arregla o nos ayuda, ¿no? Y entonces eso me llama más bien ya a ir entrando en el tema político, en el terreno político. ¿Qué tienen que hacer los partidos políticos para poner a sus mejores cuadros, para representar, para que esto no sea más de lo mismo? Eso es un poco lo que se me queda a mí en el corazón y en la cabeza cuando hablamos de esta reforma que es, insisto, trascendental, importante, regresar además a algo, digamos, que el Perú siempre ha tenido y que en los últimos 32 años tuvimos un entre paréntesis, pero, digamos, estamos regresando a algo que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana. Em, no soy tan optimista como Rafael. Yo lo que siento es que aspiro a que tengamos mejor calidad normativa, a que nuestras leyes sean de mejor calidad al tener este espacio doble reflexivo, aun cuando, sin embargo, la doble votación de las leyes en el Congreso de lo que, mejor dicho, lo que quería era justamente eso, ¿no? Que hubiera un espacio de un tiempo entre la primera votación y la segunda para reflexionar, para pensar mejor, para mirar si es que había que hacer algún cambio, negociación, conversa, para ver si es que esto se mejoraba. Y la verdad que la calidad de las leyes con las dos votaciones no era mejor tampoco. Yo espero que la doble cámara haga que esto sí realmente sea bastante más importante y las leyes sean de mejor calidad, ¿no? No estoy muy segura que eso sea así si es que no pasamos a que esta reforma no se quede solamente en una reforma del bicameralismo, habiendo cambiado 52 artículos de la Constitución solamente para llegar al bicameralismo. Yo lo que siento es que, y ahí ya entramos al terreno al que yo quería entrar para proponerlo en el debate y para dejarlo también un poco en el tintero, eh, ya se ha hablado y se puede seguir hablando sobre las implicancias legales, sobre la bicameralidad, sobre si esto es bueno o es malo. Yo creo que es bueno y es positivo. Además, la tradición del Perú así lo manda, históricamente esto ha sido así que, digamos, debería ser mejor. Sin embargo, ¿qué ocurre con una reforma política que es necesaria, que se viene dejando de lado y que lamentablemente si es que no se hacen cambios, vamos a seguir con más de lo mismo? Una reforma política implica tener un jurado nacional de elecciones, una RENIEC, digamos, que entra tangencialmente en el tema para verificar algunas cosas de los candidatos, y una OMPE lo suficientemente fuertes y sólidas como para poderle poner la pata a quien quiera meterse por la ventana y quiera entrar a representarnos, eh,
digamos, en realidad llegando no a representarnos, sino a representarse él y a servirse él. O sea, en la medida en que sigamos teniendo a Lavapiés, a Comepollos y a los nuevos que tenemos, a los niños y a todos los que tenemos hoy, porque existen organismos que están ahí para defendernos de ellos, sin tener esa capacidad de poder verificar que las personas que entren al Congreso sean los mejores, esto lamentablemente no va a cambiar. Y por otro lado, tenemos, digamos, las otras dos patas de la mesa, ¿no? Unos partidos políticos que lamentablemente no son lo suficientemente sólidos como para poner a sus mejores cuadros, y una ley que lo que hace es hacer que el ciudadano no quiera pertenecer a un partido político. O sea, de hecho, y a ti te ha pasado seguramente, Pepe, cuando has estado en el Congreso, los congresistas que representan a sus partidos no quieren ir a sus partidos, porque dicen que son congresistas y que hoy día representan a la nación. Entonces, no se hace política, todo está hecho en el sistema político para que quienes entran a un cargo de representación, llámese alcalde, llámese regidor o llámese congresista, reniegue de su participación política en el partido político que lo llevó al poder y a donde está, justamente para hacer las cosas que tienen que hacer, y prefiera mantenerse al margen y poner entre paréntesis su militancia, cosa que no está mal. O sea, yo entiendo que que una persona que pertenece a un partido político no pueda ser pues juez. Eso me parece absolutamente razonable y lógico. Pero quienes han sido elegidos por un partido político para representar a su partido, pero también a la nación, no pueden renegar luego de esto. Y insisto, lamentablemente el sistema que tenemos hoy hace que esto sea hasta una necesidad para el que se siente, el representante, para no sentirse atacado luego por llevar agua para el molino de su partido, cosa que no debería ser ni mala ni mal vista si es que se hace bien y si es que se hace con responsabilidad. Ahora, yo quería plantearles algunas preguntas. Esto ya lo dejé, digamos, puesto en el tintero porque a mí me parece muy importante. Me parece que una reforma sola y aislada genera o podría generar más problemas que beneficios, porque lo que podría ocurrir, y esto me parece muy peligroso, es que este Congreso que ya está debilitado, que tiene la disconformidad ciudadana, que tiene la desconfianza ciudadana, sea mm, mm, más desconfianza, genere más desconfianza y sea mucho más vapuleado de lo que es hoy día, con 190 personas que de pronto no hagan el trabajo como deberían hacerlo. Y esto podría ocurrir si es que no pasamos a esta segunda fase en la que los partidos políticos tienen una relevancia de naturaleza mayúscula desde mi punto de vista, y los organismos que están ahí, que tienen que ayudarnos a que esto funcione, no ponen las barbas en remojo, no hacen lo que les corresponde hacer, ¿no? Ahora quisiera ya para casi terminar también yo dejar algunas preguntas planteadas, ¿no? Con esta bicameralidad a la que no le niego la trascendencia, estamos caminando hacia los cambios que necesita el país realmente, con esta bicameralidad, con todas las preguntas que ha hecho Pepe y con todas las preguntas que seguramente hay en el tintero y que tenemos todos los que estamos acá y muchos otros ciudadanos que nos escucharán en algún momento. Solo haciendo estos cambios es suficiente para que la cosa mejore, como por obra y gracia del Espíritu Santo, o como porque vino el hada mágica y nos tiró una varita encima de nuestras cabezas y todo mejoró automáticamente. Sinceramente yo no lo creo, ¿no? Ahora, ¿no será que esto podría generar que una vez más el ciudadano se vuelva a decepcionar o se siga decepcionando? Ya esto más o menos que lo dije, ¿no? Em, mm, digamos, este replanteo de algunas preguntas ya las iremos conversando en el camino. Solamente quería dejarlas reseñadas también como una preocupación, y, y bueno, le doy espacio a mis compañeros para la réplica. Sí, quisiera que unos breves comentarios, ¿no? Unos breves comentarios. Yo en un video que lancé sobre estos temas,
había hecho la observación que había hecho Karen, ¿no? Sobre este tema de que había una votación por unas circunscripciones electorales que se repetían en diputados y se repiten en parte del Senado. Pero son 27, Karen, 27, porque sí. sí, son 27 porque yo también he cometido ese error en el video, dije que eran 26. ¿Por qué? Sí. Porque hay una circunscripción electoral que es de los peruanos en el extranjero. Peruanos en el extranjero, claro. Sí. Sí, claro. Entonces, en realidad son 27. O sea que quedarían de los 27, 33, ¿no es cierto? Solo 33 elegidos a A nivel nivel nacional. nacional. Y los otros serían complementarios a los de diputados. O sea, es una cosa media extraña, ¿no? Extraño, sí. Entonces, ahora, Perdóname, Pepe, discúlpame. Además se me pasó, por ejemplo, ¿no? O sea, si estábamos hablando de representaciones, habría que haber pensado en algunas otras representaciones, por ejemplo, en la cuota indígena, por ejemplo, en fin, algunas otras cuotas, de minorías que hubieran podido perfectamente verse representadas y no repetir o duplicar una cosa que ya existe, ¿no? mm, mm. Claro, eso, por ejemplo, no entró en el debate. No, para nada, Y absolutamente. además ayer cuando la señora, ¿cómo se llama la señora esta tan peculiar? La- esa señora tan peculiar que es congresista del grupo, del Perú grupo Libre, de, Perú Libre, no, del grupo de los morados. ¿Cómo se llama Flor esa Pablo, señora? Flor Ah, Pablo, no, otra. Bueno, pero no Sucede, importa, ella, ex Susel, sucede. Susel Paredes. Usted parece. Pero cuando dijo, Oye, acá doy la cuota, yo voy a votar en contra, ¿no? Yo doy la cuota de los pues, voy a votar en contra, ¿no? O sea, que eso no se había puesto en el debate. sí, Es pues, verdad, eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. ¿Cuál es el rol de la minoría, por ejemplo? Eso tiene que establecerse en la Constitución, ¿no? por Pero supuesto. ahora, otro comentario que quería realizar es el tema del número, ¿no? Esa aseveración de Karen de cuál es el criterio para establecer el asunto numérico. Fíjense, para mí el asunto fue bien sencillo. Tenemos que poner el Senado, entonces, mínimo ya 60, ya que sean la mitad, más o menos, ¿ya? Pero dejemos a los 130, porque si no nos hacemos problemas. Oye, pero siquiera hubieran puesto 180, pues como la Constitución del 79, ¿no? Siquiera, pues no, siquiera, ¿no? Porque se ha aumentado la población, ya pues siquiera 180, pues no, una cosa así, ¿no? Pero, no, yo quiero rescatar algo que ha dicho Guillermo y me parece de lo más pertinente. Hay superficialidad en este manejo, ¿no? Entonces, bueno, las consecuencias de la superficialidad no siempre son benéficas, ¿no? No siempre son benéficas, ¿no? Pero bueno, en eso estamos. Eh, ¿Hay alguien de los asistentes que desea hacer alguna pregunta? Guillermo, un momentito, por favor, para... Sí, pero un ratito. ¿Hay alguien de los asistentes que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Sí, doctor, ¿me permite? A don José Francisco Quispe Farro, dígame usted, lo escuchamos. Sí, doctor, entré un poquito tarde por el mal tiempo que hay acá en este momento en Iquitos, pero una pregunta, ustedes, en este tema de la bicameralidad, creo que es un tema que está en el tapete del debate nacional. Eh, el referéndum puede ser usado políticamente con retroactividad en el sentido de que organizaciones sociales, partidos políticos en el futuro digan, bueno, si el referéndum estableció que la bicameralidad no iba, porque ahora el Parlamento este, eh, desconoce la voluntad popular. Esa era una pregunta que quería hacerle a los especialistas que están disertando esta noche, doctor. Bien. Don Guillermo, ¿desea usted responder? Al amigo Farro, si no me equivoco. Quispe Eh, Farro. Sí. Perfecto. A ver, en primer lugar, hay que remitirnos al artículo 206 de la Constitución. El procedimiento que se ha llevado actualmente para la aprobación de la bicameralidad
es el correcto. Porque la Constitución, en su artículo 206, como lo mencionaba, se ponen dos supuestos. El primer supuesto es que la reforma constitucional, hablamos de la bicameralidad en este caso en particular, sea aprobada en 2 legislaturas ordinarias consecutivas con una votación calificada mínima de 82 tercios, 87 votos. En este caso, se alcanzó en la primera del año pasado 93 y en esta segunda del día 6, 91 votos. O sea, eso es correcto y constitucional. El otro supuesto es que en caso no se hubiera alcanzado los 87 votos en esta segunda votación, ahí sí había que emplear el mecanismo del referéndum. No ha ocurrido porque, como ya sabemos, se aprobó en 2 legislaturas, en 2 consecutivas legislaturas ordinarias. Eso la parte técnica. Sin embargo, adicionalmente a ello hay que mencionar que si bien es cierto, en el año 2018, cuando se hizo la consulta popular de 4 preguntas, siendo una de ellas el retorno a la bicameralidad, y fue rechazada por el 85% de la población, no es menos cierto que la norma establece que para volver a hacer la consulta, tendría que pasar 2 años, ¿no? Entonces, para tratar nuevamente el tema. Entonces, del 2018 a la fecha, esto ya ha sido superado, ¿no? Finalmente, para hablar de retroactividad, imposible aplicar criterio retroactivo cuando se ha cumplido con el formato normativo que la propia Constitución establece. Puede ser que socialmente se quiera hacer, puede ser que políticamente sea conveniente. Son posturas, ¿no? Posiciones y deseos de muchos sectores de la población. Pero afortunada o lamentablemente, vivimos en un régimen constitucional democrático y la norma que establece nuestra Carta Fundamental, el artículo 206, es la que yo he mencionado y es la que se ha seguido para hacer esta reforma. O sea, todo es correcto como ha sido dado y no funciona ni opera una eventual retroactividad para solicitar vía referéndum una convalidación de lo que ya el Congreso ha aprobado de acuerdo al procedimiento establecido constitucionalmente. Pepe, si me permites también para hacer un comentario. Por supuesto. A ver, yo sí puedo entender, y hoy día en la mañana escuchaba en RPP una disertación entre Blume y una constitucionalista también, una persona que además estaba en contra de la forma como se había hecho esto, y ella planteaba, digamos, la legitimidad versus la legalidad, ¿no? Yo sí puedo entender que tenemos un Congreso desacreditado, deslegitimado, etcétera, ¿no? Y puedo entender que existan algunas personas que crean que lo más, entre comillas, legítimo hubiera sido someter esto a referéndum. Sin embargo, digamos, yo estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, eh, porque vivimos en una sociedad o en un país en el que tenemos una democracia representativa, ¿no? Nos guste o no, querramos o no, los representantes que hemos elegido cada uno de los peruanos, y eso servirá, espero, para elegir mejor, digamos, en los futuros, procesos eleccionarios a nuestros representantes. Ellos son quienes nos representan, nos parezcan unos capos o nos parezcan malísimos. Ellos son los que en este momento tienen la capacidad para legislar, para fiscalizar y para representarnos, porque estamos en una democracia representativa. Se ha cumplido a pie juntillas lo establecido por la Constitución, y lo que se ha hecho es lo que se tenía que hacer. O sea, digamos, no hubiera habido necesidad de someter a referéndum cuando la votación en primera votación fueron 93 votos y en segunda fueron los 91 que hemos tenido el día de ayer. Por lo tanto, digamos, se ha tenido una legitimidad absoluta y una legalidad absoluta en cuanto al sistema se refiere y en cuanto a las formas se refiere también, ¿no? Ahora, sí, pues no ha habido debate. La verdad que
se han perdido una oportunidad de oro para hacer algunas reformas importantes que hubiera sido necesario hacer en complemento a esto que se ha hecho, pero como estamos positivos hoy día, pensemos que esto, digamos, es mejor que lo que teníamos antes y que de aquí para adelante tendríamos ya que empezar a mejorar nuestro sistema de elección de candidatos y eso también viene porque el ciudadano se empodere y elija cada vez mejor a los representantes que tenga, ¿no? De eso va a depender también mucho el próximo congreso que tengamos. Sí, sí. Don Rafael, ¿usted quiere hacer algún comentario en este respecto? Sí, ¿se me escucha bien? Sí. Muy bien, muy bien. Ya, sí, he tenido que cambiar de dispositivo porque colapsó la computadora como había presagiado en un inicio, porque no todo son energías positivas. No todo. Ah, Pero Efectivamente, con efectivamente, optimismo. A ver. sí, Sí, con optimismo. El procedimiento de reforma de la Constitución ha sido realizado a cabalidad, de acuerdo al artículo 206. El camino del referéndum eh, creo que hubiera sido el más adecuado, definitivamente, pero este también es constitucionalmente válido, lo cual lo pone al mismo nivel. Y justamente si estamos hablando de una democracia representativa, como bien dice Karen, nosotros tenemos que confiar de alguna manera en los representantes que hemos elegido, ¿no? Sean malos, feos, preparados o no, porque esas son las reglas de la democracia representativa, porque si no nos volvemos una democracia plebiscitaria, propia de gobiernos pues, autoritarios que usan este tipo de mecanismos más bien, ¿no? De desinformación para lograr determinadas cosas y poder imponer determinada agenda a través del referéndum, ¿no? Si constantemente estamos haciendo uso de estos mecanismos, pues estamos minando los principios también de la democracia representativa. Entonces, efectivamente, comparto el sentimiento del ciudadano y es el sentimiento que estoy seguro es la mayoría de ciudadanos, ¿no? ¿Por qué han hecho esto si ya nosotros habíamos dicho que no se podía hacer? Pero sí se puede hacer justamente porque estamos apoyados en un sistema representativo. Y nos quejamos del poco debate, etcétera. Bueno, eso es lo que pasa en un parlamento unicameral, justamente, que está diseñado para tomar decisiones rápidas, ¿no es cierto? Si no atropelladas, y en las cuales pues el debate público está minimizado, ¿no? No hay las herramientas suficientes como para poder prestigiar estos Gracias, Juan mecanismos Carlos. adecuadamente, ¿no? Gracias. Ese no fui yo, ¿ah? Entonces, principalmente eso es lo que quería comentar, ¿no? Nos podemos quejar mucho de la falta de debate y la falta de oportunidad de haber introducido otro tipo de cambios, pero si ya este cambio causa un desconcierto, una desconfianza, yo me imagino pues qué hubiera pasado si, cuáles hubieran sido los titulares en los medios de prensa si hubiesen sido 200 diputados y 100 senadores, yo creo que se habrían tomado las calles. Yo creo que en ese sentido se ha tomado una decisión eh, cauta, por llamarlo de alguna manera, ¿no? No aumentando tanto el número, pese a que estamos infrarrepresentados, ¿no? Nuestro país está en los índices de representación más bajos del mundo. Y si vemos otros países, por ejemplo, Argentina tiene más de 250 diputados, Brasil tiene más de 500, Colombia tiene más de 160, República Dominicana, que es pequeñita, 178 diputados, México tiene 500 diputados, pero acá nos sentimos estafados, ¿no? Por 130 más 60. Yo creo que ha sido una decisión prudente, pues, no aumentar mucho el número
y efectivamente dejar eso que se ve como un peligro, ¿no? Que aumente el número de congresistas, yo no lo veo como un peligro. Y nuevamente, en consonancia con lo que he dicho primero, creo que está bien comenzar por algo. Eso es lo que quería decir. Muy bien. ¿Algún comentario, don Pablo Rivero? Pablito. Dice que le espere un No, rato. buenas noches. No encontraba el punto donde tenía que activar el sonido. En primer lugar, reitero lo que les acabo de escribir. Muchas gracias a Karen, a Guillermo, por las intervenciones, siempre claras, muy puntuales y denota el alto grado de conocimiento que tienen ustedes sobre el manejo de estas cuestiones constitucionales, quizás por la experiencia que hayan pasado ya trabajando en una época en el Congreso. A mí lo primero que me ha llamado la atención de este texto, que dicho sea de paso, recién lo he leído hoy día, no me interesó leerlo con la primera aprobación, por tanto, no sé si es el mismo texto, o si hay alguna modificación ahí, pero lo primero que me llamó la atención, mi estimado Pepe, fue a mi modo de ver, baja calidad de redacción. Se ha hecho una redacción, me parece muy rápida, directa para los puntos que se querían, pero que permiten una serie de interrogantes precisamente por a mi modo de ver, falta de concordancia con diferentes artículos y determinadas instituciones en el país. Esto va a dar lugar, a mi modo de ver, a mayores dificultades en la implementación de estas cuestiones. Claro que el Congreso, con su autonomía y en su reglamento interno, va a tener que adaptarse a esta nueva figura de la bicameralidad y sacar disposiciones muy puntuales de trámite, de procedimientos administrativos, en fin, incluso de cantidad de asesores, de personal, de gastos, todos esos temas que tanta repercusión han tenido en la población y que son la causa fundamental de alto desprestigio. Esa es mi primera observación. Mi segunda observación es que no se haya tocado en algún punto de esta reforma constitucional los partidos políticos, la organización de los partidos políticos, de suerte de señalar algunas mínimas exigencias de calidad de postulantes. Segundo, de procedimiento interno de elección de estos postulantes por cada partido o representación política. Y esto, a mi modo de ver, debería ser elevado a rango constitucional para que tenga mayor peso y obligatoriedad en los diferentes partidos y no haya pues un jerarca y partidario que haga lo que le venga en gana, tenga que tener unos parámetros adicionales a lo que pueda señalar la propia ley de partidos políticos, unos parámetros constitucionales básicos, elementales respecto de la manera de designación, de la calidad de los representantes, una mínima valoración cuantitativa de sus partidarios. Si se eliminaron estas primeras pasos, creo que le llamaban, ¿no? Es una dificultad terrible, porque permitía a la ciudadanía también cierto nivel de escogencia y de eliminación previa de la oferta que nos presentaban los diferentes partidos. Ahora no tenemos
manera de decir, oye, este o este candidato está descalificado por tal o cual razón, porque simplemente el partido lo va a inscribir, va a estar en una lista y la votación popular lo va a elegir o no, independientemente de que tengan pues una serie de anticuchos en el camino y que vayan a surgir ya cuando estén desarrollando la función congresal o diputado o senador. Entonces, yo creo que esta reforma constitucional debió tener alguna consideración sobre esos aspectos. Y después los otros aspectos puntuales, ustedes ya lo han señalado, les reitero mi agradecimiento y bueno, para la próxima seguiremos, ¿no? Gracias, Gracias. Pablito. Muchas gracias. Miren, sobre este tema de los requisitos para ser congresista, quizás sería interesante intentar algún requisito adicional. El argumento para no poner, para, el argumento para no poner más requisitos que generalmente se esgrime, y yo lo he escuchado de Hugo Rovira, de César Delgado y de otros, Democracia. es el tema de que si tú pones más requisitos rompes el principio de igualdad. Exacto. Entonces, ese tema, ese tema es un tema que hay que reflexionarlo bien, porque uno no puede aplicar el principio de igualdad entre diferentes, tiene que aplicar el principio de igualdad entre iguales. Entonces, no es posible, ¿no es cierto?, para hacer la analogía, que se pida igualdad para una persona que va a ser contratada como fotocopista, ¿no es cierto?, sacar fotocopias, de una persona que va a tener una responsabilidad gerencial. No puedes aplicar el principio de igualdad. Lo mismo pasa acá. Estos van a ser congresistas, no van a ser hijos de vecinos, no van a ser los patitas que están todos los días yendo a trabajar, no van a ser uno de nosotros que está dándole a la vida a su manera para poder manejarse. No, no, no. Van a asumir una responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad está en razón de la naturaleza de la institución. La naturaleza de la institución es una naturaleza representativa y esa representación se plasma en actos de carácter legislativo, en actos de control político, en actos de carácter administrativo. Esta reforma constitucional es básicamente un acto administrativo de nivel constitucional, ¿no es cierto? Porque está organizando el Parlamento de otra manera, ¿no? Entonces, qué experiencia se requiere? Se requiere una experiencia política. El que no ha pasado por un partido político durante un tiempo determinado no podría ser, no debería acceder al Parlamento. El que no ha pasado por una institución como gerente de una institución pública, no me refiero, como gerente, o sea, no tiene manejo, ¿no es cierto?, de instituciones públicas, tampoco debería poder acceder al Parlamento. Ya, ese es el típico caso de los ilustrados que se meten en su gabinete y solucionan todos los problemas del mundo sin tener nada de experiencia política. Entonces, ese es un requisito mínimo. O sea, si el rey de la papa, con toda la plata que tiene una experiencia política porque militó en un partido, ¿no es cierto? Esa experiencia política tiene que serle requerida para que llegue hasta donde está. Entonces, hay requisitos, ¿ah? Hay requisitos mínimos. Como decía Karen, uno puede ser muy ilustrado, pero no tener ninguna experiencia política. Ninguna. ¿Qué hace ahí? Entonces, eso es lo que está pasando ahora. Los gerentes de empresas que se creen unos ilustrados y porque tienen plata y la pueden poner, agarran y dicen, nosotros vamos a solucionar el problema del país. Trauma fujimorista. Eso es un trauma fujimorista. Los fujimoristas decían, los técnicos van a solucionar los problemas de acá, los políticos están de más. Los tecnócratas. Los tecnócratas. Eso lo decían, y lo decían. Y la mayoría de su gente era de la agraria, de especialidades como ingeniería, etcétera, etcétera, etcétera. Y secretarias de ellos, etcétera. La señora Luz Salgado era secretaria de la agraria, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ese es el problema, que creemos que rompemos el principio de igualdad. No lo rompemos, porque estos iguales tienen que llegar con características y con exigencias parecidas. Si no, ¿para qué son congresistas? Se les pide responsabilidad en la cosa pública y no la tienen. ¿Por qué no la pueden tener? Porque no tienen la capacidad, no han sido formados para eso.
no se han preocupado de meterse en el ámbito político. ¿No? Era un comentario, ¿no? Es, Es un comentario, digamos. No es para que te den palo. Guillermo, tú querías decir algo, ¿sí? Sí, ok, el tema de los requisitos siempre ha sido un tema controversial y polémico, ¿no? Así es, así es. Así como tú lo has planteado, ¿no? Pero por lo que te escucho, lo que tú estás planteando como requisito es uno de naturaleza política, no Así de es, naturaleza académica, así es, ¿no? efectivamente, Porque efectivamente. si vamos al tema de la naturaleza académica, si hacemos un repaso de la cantidad de congresistas que están denunciados, ya sea vía acusación constitucional o vía pena judicial, jurisdiccional, Ministerio Público, el 90% son profesionales o Así es, tienen exactamente. algún oficio, ¿no? así es. Entonces, obviamente que no me garantiza el hecho de que sea profesional y que tenga un título, una maestría, un doctorado, de que no vaya a incurrir en algún ilícito penal, en alguna infracción constitucional, ¿no? Ahora, lo que tú planteas sobre la experiencia política se da en Colombia, por ejemplo. Para poder ser alcalde tienes que haber sido regidor, Así es, ¿no? así es. En Y tienes que haber Alemania, militado en un partido, ¿no? O sea, en Alemania no ujú, puedes postular a alcalde si es que no has aprobado una serie de cursos en un instituto municipal que está claro, asignado por el gobierno. que te has No vas a formado. llegar ahí a enterarte de cómo es la legislación municipal. ¿Te das Sí, cuenta? Ujú, es que ahí yo creo que ese es el kit del asunto, ¿no? Porque efectivamente no se puede poner requisitos que, entre comillas, puedan convertirse en discriminadores, experiencias de gente que no tiene ninguna formación académica. Hemos tenido Claro, algunas que yo recuerdo con cariño, o sea, con mucho cariño. Yo recuerdo a Claudia Coari, por ejemplo. Claudia ujú. llegó de una manera al Congreso y salió de otra. La verdad, aprendió, estudió, sus proyectos de ley eran buenos, se rodeó de gente interesante que le ayudó, digamos, en el tránsito, ¿no? Con lo cual queda demostrado que no necesariamente el pergamino, digamos, así es, puede así es. hacer que la persona sea mejor, que sea mejor congresista o no. O que Sin sea embargo, mejor sí es verdad. político, o que sea mejor político, ¿no es Exacto. cierto? Sin Ese es embargo, el punto. sí es importante señalar que quienes hemos pasado por el Congreso, hemos pasado las de San Quintín, ¿no? O sea, los 6 primeros meses en mi caso como asesora, fueron muy difíciles. Primero porque nadie te ayuda. Porque claro, estás en competencia, ¿no? Entonces llamas por teléfono a pedir, para preguntar algo y más o menos que tienes que investigar tú solito dónde ir, qué hacer si es que no sabes, ¿no? Este, y entonces, claro, un mínimo de conocimiento de qué cosa es lo que tienes que hacer cuando llegas es bien importante, ¿no? Porque se te pasa la ¿No? vida Así y se te pasa la vida también tratando de averiguar cómo es que se hace. así es, Muchos de los congresistas que están acá no tienen ni la menor idea de cómo hacer un proyecto de ley. así O es, sea, no así es. saben cómo es que, por supuesto, ya ni te digo el tema económico y cómo es que se mide, este, si es que vas a generar gasto público o no, si es que vas a generar presupuesto o no, o sea, ya olvídate de eso, ¿no? Eso, Ni eso pasa siquiera se da la molestia de leer el reglamento. por supuesto, o sea, nosotros cuando estábamos en el Congreso decíamos el conocimiento es poder, ¿no? Porque Así es. nos habían dictado un curso sobre el reglamento para saber a dónde ir, qué cosa hacer, cómo manejar la cosa, qué cosa es lo que podías y qué es lo que no podías. Pero a ver, no quiero pecar, pero el 80%, y creo que me quedo corta, no tenía ni la menor idea y estaba preguntando qué cosa había que hacer, más o menos. Hay Entonces, yo asesores creo de que por ahí va el congresistas, tema. hay asesores de congresistas que me hacen preguntas que no corresponden a su nivel, o sea, son preguntas down, ¿no es cierto? O sea, ¿no? Entonces, lo que yo quería decir es lo siguiente, ¿no? O sea, miren la responsabilidad del Parlamento, la responsabilidad del Parlamento en esto. Cuando yo era jefe del Centro de Estudios Constitucionales, presenté un proyecto de ley para crear la Escuela de Estudios Parlamentarios. Escuela,
no Centro de Estudios Constitucionales y Parlamentarios, sino la escuela, ¿no? Porque las oficinas son oficinas, escuela es escuela, ¿no es cierto? Lo encarpetaron los mismos funcionarios. Seguro. No les Ahora interesa. dígame, No les interesa pero competencia. No dígame, les interesa, pero, no les interesa aprender. claro, No les interesa que otros aprendan. También, eh, Ujú. también, Para tú pues, tener el no, manejo, ¿no? también. pero moverse La- en ese, pero eso también tiene algo de cierto. Pero llegar a ese nivel es bien bajo. Ahora, también es verdad, Es Pepe, bien también bajo, es ¿no? verdad que es muy importante la formación en los partidos políticos. Y de Así es. hecho, hoy día, tú no puedes ser ni congresista, ni alcalde, ni ningún cargo de representación si es que no te has inscrito antes en un partido político. El problema es que tenemos 35 partidos políticos. Sabe Dios de qué calidad y sabe Dios cómo se habrán inscrito. Sinceramente, ustedes saben que yo soy del PPC. Nos ha costado Dios y su ayuda inscribir al partido, sacar las firmas, cumplir las 280.000 reglas que te ponen que no sirven para nada, porque quien hizo la ley es una persona que no pertenece a un partido político. Y entonces, Qué Así claro, es. buena noticia me ha dado Karen de que el PPC otra vez haya logrado su inscripción. estamos Voy esperando que a nos, volverme a escribir. ojalá, te lo agradezco, pero estamos esperando que el Jurado Nacional de Elecciones nos lo apruebe, pero, o sea, a lo que yo voy es, la norma está para hacerle la contra a quienes quieren militar en un partido. O sea, no está para Es- ayudar, no está Sí, para no, porque ayudar. Y no han sin militado, embargo, pues. tienes a unos organismos electorales que es como empecé, ¿no? O sea, como empecé mi exposición, eh, los organismos electorales que están ahí, Pablo, para defendernos de estos comechados y de estos delincuentes que se meten por la ventana a hacer política y a hacer quedar mal a los políticos que quieren servir al país, no hacen su chamba. O sea, claramente un delincuente no debería estar en el Congreso, no debería. Y entonces, claro, si no revisan o revisan a conveniencia y permiten, con el perdón de nuestra presidenta, que nuestra presidenta sea presidenta hoy día, no debiendo haber podido serlo, Claro. y votan o sacan a personas por una tontería administrativa, entonces te das cuenta pues que el sistema no funciona y te das cuenta que hay que primero mirar fuera de la caja para poder hacer las cosas bien, si es que queremos cambios. Y en segundo lugar, lo que hay que hacer es hacer una reforma total, una reforma política total. Porque en los últimos 30 años lo que hemos tenido es un desastre y vamos a tener más de lo mismo si es que no hacemos cambios que nos lleven a un sistema de representación mejor que el que tenemos, ¿no? Sobre eso último, me voy a permitir hacer un comentario, que quizás mi buen amigo Rafael Cantoni, ¿no es cierto?, lo tome como un desastre Está como- positivo, no creo. él está positivo, pero yo voy a ser tan cáustico en eso que Rafael Cantoni va a decir, bueno, él está en esta nota, la otra nota, que el otro lado. No, lo que pasa es lo siguiente, los fujimoristas están haciendo ahora lo mismo que hicieron el 92. Están haciendo lo mismo, con otra lógica, con una lógica bicameral. Están haciendo exactamente lo mismo. Usted me dirá, ¿por qué dice eso? Se lo explico. Hacen la reforma constitucional. Primera pregunta, se religen. ¿No es cierto? Se religen, porque eso es lo que están buscando, ¿no? Se religen. Ya. Bueno, ya. No van a lograrlo, pero ahí está. Piensan que se van a reelegir, que es otra cosa, Claro. ¿no? Sí, sí, Ok. piensan, ellos piensan, pero eso es mínimamente, es una cuestión mínima. La otra pregunta es, Senado no tiene derecho a iniciativa, solamente a revisión. Y entonces al diputado le colocan, ¿no es cierto?, un censor arriba. Eso es unicameralidad. Eso es unicameralidad. Eso no es bicameralidad. Porque en la bicameralidad, estos presentan, los otros dicen, y este que ha presentado y aprobado dice, oye, ¿por qué me cambias esto? Oye, ¿por qué me cambias? Tiene derecho a esta defensa. Y entonces se van a una comisión, ¿no es cierto?, que se llama
¿cómo se no me acuerdo cómo se llamaba. Bilateral. Sí, es una comisión Sí. bilateral, pero tiene un nombre, ¿no? O Pero de una comisión conferencia, bilateral, de no, conferencia. una comisión de conferencia, y ahí dilucidaban el tema. Poner un Senado encima es segunda instancia e irrevisable. Eso es unicameralismo. Y a eso apunta el hecho de que las mismas circunscripciones se elijan a miembros del Senado y a miembros de diputados. Eso es unicameralismo. A mí no me cuentan el cuento de que no están haciendo un unicameralismo. Lo están haciendo. Lo están haciendo. Y lo están haciendo porque quieren tener el poder el 2026. Eso es lo que están haciendo. Bueno, y ¿No? no hemos hablado nada de la plata que tienen los partidos políticos que están en el Congreso, que puede ser usada en un Oh, bueno. 50% o más para alquilar oficinas, para contratar gente y para hacer política, cosa que en realidad Pero debería ser usada más bien para capacitar a su gente, ¿no? O claro, sea, vamos terminando ya para no, por la hora, ¿no? No es porque no quisiera seguir conversando, sino por la hora. Yo le decía, fuera de grabación, le decía a Guillermo, ¿tú sabes lo que ha pasado en la Comisión de Constitución? La señora Patricia Juárez ha creado una subcomisión, cosa que en el Congreso no existía. En el Congreso no existen no, subcomisiones, pues, nunca han existido subcomisiones. Han habido grupos de trabajo, grupos de grupos de trabajo trabajo. que tienen un tiempo, pero ella ha creado Sí, una claro. subcomisión. En esa subcomisión hay un ex oficial mayor y un pata los dos muy inteligentes, ¿ah? Y otro pata que no los nombro porque son amicales, ¿no? Entonces, están ahí. Y tiene cuatro patas más. ¿De qué se encarga esa subcomisión? De revisar, de hacer el control de los decretos legislativos, de hacer el control de los decretos de urgencia, de hacer ¿no? Y de hacer el asunto reglamentario. O sea, en la implementación de la bicameralidad, ella ya tiene su eje montado. Dígame si no es coincidente. Están haciendo unicameralismo abierto, o sea, unicameralismo, no, unicameralismo simulado. Eso es lo que están haciendo. O sea, yo no entiendo eso de que es asimétrico, de que no sé cuántos, y que la Cámara Revisora ya, el Senado, para que diputados no haga lo que le dé la gana y qué sé yo. ¿Y por qué a un congresista que es senador lo van a inhibir de tener derecho a iniciativa? ¿Por qué? Si tiene el mismo origen popular que el diputado, tiene el mismo origen popular, ¿por qué le van a negar eso? ¿Por qué Me le van a parece negar a diputados que defiendan su proyecto frente al aburridísimo el Senado? Senado. Eso Me- no es bicameralismo, eso es cualquier cosa. Esto que están haciendo acá, ¿no es cierto? Con el respeto de los buenos sentimientos de mi amigo Rafael, ¿no es cierto? Esto es unicameralismo simulado. A mí me parece Es lo que aburridísimo el Senado. es la verdad. Eso, claro. Doctor, en todo Ah, caso, tendrían que modificar el otro artículo constitucional que estipula que la ciudadanía también tiene iniciativa legislativa, ¿no? A fin de evitar que de repente por ahí el Senado tenga una salida que le cierre el Congreso en sus funciones, ¿no? bueno, Porque la verdad es que no le entiendo bien. Podría centrar un poco más su pregunta, ya, su comentario. La Constitución dice que hay iniciativa legislativa ciudadana, ¿ok? O sea, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los colegios profesionales tienen iniciativa legislativa. Si le cercenan al Senado esta facultad, políticamente podrían también canalizarla en forma indirecta, ¿no? Pero algo no me cuadraba y yo creo que usted esta noche me ha abierto Yo decía, ¿por qué el Fujimorismo, que hace 32 años determinó la unicameralidad, por qué ahora se pone a defender la bicameralidad? Y yo realmente, con la disculpa de los señores que nos acompañan, yo sinceramente, y por todo lo que sé y lo he vivido durante el gobierno de Fujimori en la Fuerza Armada, eh, todo lo que venga de esta organización política, por más que lo quieran dorar, siempre esconde
algún propósito, ¿no? Y no había reparado en lo que usted acaba de mencionar. Si hay esta discrecionalidad, digamos, eh, básica, de que al Senado le cercenan su capacidad legislativa, su iniciativa legislativa, entonces ya está la figura, ¿no? Ya está la figura. A lo loretano diríamos que es un sacha bicameralismo, ¿no? Es un falso bicameralismo, Soy ¿no? es un unicameralismo solapado. Se ve como bicameralismo, pero no es pues bicameralismo. No, no. La función legislativa es clave, es clave. Y todavía, desde mi punto de vista, la relación que hay respecto de las funciones de control político no es tan clara entre una Cámara respecto de la otra. Por ejemplo, cuando hay censura, la Cámara de Diputados puede censurar a un ministro, según lo que está acá. Según lo que está acá, puede censurar a un ministro. Y si hay acusación constitucional contra el ministro, o si la censura deviene de una acusación constitucional, ¿quién la tramita? ¿Diputados o el Senado? Eso no está claro. Eso no O está también claro. la ratificación de los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que antes le No está. pertenecía al Senado. Eso no está. Eso no está. Eso había antes. En el bicameralismo, antes de Fujimori, sí había. Ahora no está. ¿No? Ahora no está. Bueno, este, Karen, vamos cerrando pues tus palabras finales. No se te escucha, Karen. Ah, Ya bueno. está. Yo creo que ya es una ganancia lo que tenemos al margen de si es lo perfecto que hubiéramos querido que fuera. Lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? Creo que eh, va a ser muy difícil cambiarlo en el corto plazo, pero vamos a ir viendo, porque claro, porque es difícil conseguir los 87 votos, no es fácil. Creo que viene una gran tarea de la ciudadanía, y siempre lo digo, de elegir bien. Espero que hayamos aprendido la lección. Espero que las próximas elecciones sean elecciones en donde la gente se informe mejor y logremos tener así una mejor calidad de representantes. Em, Creo que ya de todas maneras el tener a dos espacios que piensen tal vez de una manera distinta por la edad, solamente por la edad, y esperemos por las capacidades, va a ayudar un poco a hacer este control que necesitamos. Aspiro a pensar que así sea, quiero ser positiva, quiero espero que esto sea así. Em, y espero que si es que vamos viendo que las cosas no están funcionando como quisiéramos que funcionen, tengamos la muñeca suficiente como para que en los próximos congresos esto se vaya mejorando, implementando, y que se tomen las decisiones que haya que tomar, aun cuando sean difíciles y aun cuando de pronto no gusten. Creo que hemos llegado a un momento en el país en donde la gente está más preocupada por caer bien que por hacer las cosas como deben hacerse. Y no somos monedita de oro, pues, para que todo el mundo nos quiera, ¿no? O sea, hay que tomar decisiones duras a veces, que implica que la gente no nos mire muy bonito, pero hay que decidir, hay que hacerlas, hay que hacer cosas. Y yo espero que exista esa muñeca suficiente para enmendar el camino y para corregir errores que vayamos viendo en el transcurso del tiempo, y no pasen otros 32 años antes de volver a solucionar cosas que vimos que no estaban funcionando como debían y no hubo la suficiente valentía para hacer estos cambios, ¿no? Ojalá que así sea, y ojalá que existan muchos espacios más de reflexión de este y de otros temas. Yo he puesto hoy día el tema de la reforma política, pero podríamos hablar de muchas otras reformas que son necesarias para tener un mejor país. La reforma de justicia es imperiosa, y por otro lado, pensar también en en las minorías creo que sería bueno, ¿no? En un país con tantas diferencias y en el que esas diferencias son aprovechadas por gente como Antauro o como el mismo Castillo, ¿no? Creo que es necesario mirar a este otro Perú
dentro del Perú, que se siente olvidado y que justamente por eso genera tantos problemas como genera, porque nuestros representantes no los ven, ¿no? Así que eso como reflexión final, Pepito. Y gracias por la invitación, siempre agradecida y contenta de participar con ustedes en un diálogo y en una charla tan interesante como esta. Muchas gracias a ti, Cari, muchas gracias. Don Rafael Cantoni, lo escuchamos. Sí, Pepe, no quería dejar también de agradecer tanto tu iniciativa, ¿no? Para abrir este foro de debate. Me hubiera gustado que fueran 300 personas las que estuvieran conectadas, ¿no? Pero este es un reflejo del desinterés que hay también de Exacto. estos temas que son vitales y que los podemos ver todos los días, ¿no? No solamente en el ámbito del Parlamento, ¿no? Acá se puede ver. Y efectivamente estoy de acuerdo en algunas cosas que todos han dicho, ¿no? De nada va a servir el bicameralismo si ambas cámaras representan las mismas mayorías y minorías. Definitivamente es necesario que el sistema de representatividad sea distinto para cada cámara. Eso de todas maneras, y en ese sentido estoy de acuerdo con ambos. Pero por otro lado, debo reconocer que el bicameralismo como tal, per se, va a aumentar costos de transacción en el proceso de dación de las leyes, ¿no? Lo cual va a reducir el número de leyes y de alguna manera va a mejorar su calidad o al menos va a brindar alguna estabilidad y menos sobresaltos de los que hemos vivido, ¿no? Efectivamente, esta reforma constitucional tiene que ir acompañada de un cambio en el sistema de elección de congresistas, ¿no? Y eso es vital, vital. Y recordemos que la cantidad de tiempo y recursos que una persona invierte en informarse para elegir a un buen congresista depende pues de cuán valioso sea para ella hacer una buena elección. Cuando uno considera que su voto no es tan importante o no hace la diferencia, entonces invierte más tiempo en otras cosas y menos tiempo en informarse, porque piensa que su voto per se, el solo voto suyo no va a hacer la diferencia, ¿no? Y eso es tremendamente nocivo en un sistema democrático, ¿no? Entonces, podría concluir pues que esta reforma constitucional requiere algunos ajustes como el cambio de sistema de elección de congresistas, ¿no? Y definitivamente creo que estamos por un camino, no sé si hacia un sistema que funcione mucho mejor, pero el camino se hace al andar en este tipo de situaciones, ¿no? Y estamos regresando pues a este tipo de sistemas luego de más de 30 años, ¿no? También hay que tener en cuenta ello. Bueno, muchas gracias Pepe y Karen, y bueno, quedo para los últimos latigazos de Guillermo. Gracias. No, no, para nada, para nada. Ha habido un conversatorio bastante interesante, sobre todo por la diversidad de opiniones que se han expresado, ¿no? Yo creo que este tema del bicameralismo, el retorno a la bicameralidad, es un primer paso. Hay mucho por recorrer. Pepito hablaba sobre el tema del procedimiento de acusación constitucional. Hay varios temitas por ahí, pero creo yo que esto se puede resolver a nivel reglamentario. Y partimos del puesto de que van a haber dos reglamentos, ¿no? El reglamento del Senado y el reglamento de diputados, como ocurrió en el periodo de la Constitución del año 79, ¿no? Eso definitivamente. Hay normas de desarrollo constitucional que van a contribuir a precisar algunas cosas que no están claras. Otro tema que está vinculado al tema de la bicameralidad definitivamente es el que mencionaba Karen y sobre el que a mí me surgen algunas preocupaciones, que es el tema de los partidos políticos, ¿no? Y no solamente se trata de dar normas para los partidos políticos, porque ya sabemos que las normas no solucionan los problemas de fondo, o ayudan a ello, pero no lo solucionan.
no tenemos partidos sólidos, no tenemos partidos fuertes, y como bien mencionaba Karen, tenemos 35 agrupaciones políticas, creo que no sé si todas o por más de 20 están en capacidad de participar en las elecciones generales para el próximo año. 13 a punto de ser elegidas ya por el jurado. Así, mira tú, mira, entonces eso da miedo, la verdad que genera temor. Estamos hablando ya creo que estoy llegando ya a multiverso, a mundos paralelos, pero nos preocupamos del tema de la bicameralidad, el tema conceptual, como bien lo menciona Rafael, que hemos podido también desarrollarnos e irnos a ver a los inicios del bicameralismo, ¿no? Y hemos aterrizado con el tema específicamente de la reforma que se ha aprobado, pero después de la experiencia de Castillo, me preocupa y me genera temor pensar de que Antauro vaya a ganar una elección y se acabó el bicameralismo y se acabó todo. No, yo no veo, como decía Rafael, que ningún ciudadano ¿no? se levante todos los días a ver la página política de los diarios, a googlear o revisar las portadas de los diarios, ¿no? Entonces eso evidentemente demuestra y evidencia un desinterés, y ese desinterés tiene un origen. Entonces es una concatenación de situaciones que van vinculadas, ¿no? Y es una cadena, hay eslabones que están flojos y donde hay que incidir para fortalecerlos, ¿no? Que darle unas vueltas de manija, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va también el tema, ¿no? No solamente debemos centrarnos, entiendo yo, en mi opinión, en el tema jurídico-político del bicameralismo, De no acuerdo. solamente, sino en todos los aspectos vinculados a él. Para que funcione el bicameralismo necesitamos partidos fuertes, necesitamos requisitos políticos para quienes van a postular, entonces, para que tenga una coherencia. Si no, vamos a tener más de lo mismo. Así tengamos 3 cámaras, no va a funcionar. ¿No? Esa es mi reflexión sobre este tema en punto final, y agradecer por la participación de todos, ¿no? Y la invitación que cordialmente Arturo y Pepito nos han hecho para compartir este conversatorio. Ya, gracias y buenas noches con todos. Don Rafael, sus palabras finales. Perdón, don Arturo, sus palabras finales. No te... Bueno, yo agradezco mucho a la doctora Karen Kraft, al doctor Rafael Cantoni, al doctor Guillermo Aro por su charla tan enriquecida de conocimientos que nos hacen pensar bastantes en todos los problemas que nos va a traer la bicameralidad, si son mayores o son menores, porque me parece muy bien lo que dice la doctora Kraft, de que ha sido bastante responsable no poner más senadores, porque el pueblo se lo va a tirar encima. Y necesitamos congresistas que realmente quieran hacer algo por la patria, que estén capacitados, pues si no saben, que se capaciten, eh, pero ni siquiera eso quieren hacer, ¿no? Yo no les quiero quitar más tiempo. Mi única duda es el 0,6% del presupuesto, cómo han sacado ese estudio, cómo han hecho, y con lo que saben, realmente se les ha ocurrido, de repente tirado dados, dice, bueno, 0,5, 0,1, no sé, la verdad. En fin, yo agradezco mucho su participación, los espero nuevamente en otra oportunidad. Muchas gracias por todo y a los participantes también. Muy buena noche. Y también al doctor José Oviedo, perdón, con sus intervenciones tan precisas también. Muchas gracias, ¿ah? Muy buena noche. Gracias. Gracias, Arturo. Buenas Gracias. noches. Muchas Gracias, nos gracias. vemos. Nos Hasta la Nos vemos en la próxima. próxima. Hasta la Hasta la próxima. próxima. Sí, sí.